Hola, ¿cómo están? Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech You, y el día de hoy vamos a hablar con Jan Smith, co-founder and partner de Core Fusion. Mi estimado Jan, ¿cómo estás? Sin más ni más, empezamos con la entrevista. Adelante, por favor. Sí, pues con gusto. ¿Cómo comienza Core Fusion? Comienza, de hecho, yo creo que hace 25 años o más, cuando los que somos socios ahora estábamos en nuestras actividades respectivas o bien trabajando en bancos. En esa época realmente no había fintechs, entonces eran bancos, eran las banderas de tarjetas de crédito o en consultoría o en banca de inversión. Y ahí todos nos forjamos de una manera u otra, para bien o para mal. Y hace como 10 años ese pelotón de gente se encontró. Estábamos bajo la bandera de consultoría estratégica en ese momento, en una empresa que se llama Edgar Dunny Company. Y creo que lo que uno no se da cuenta hasta que ya está dentro de la comunidad de pagos, de fintech, es lo chiquito que es esa comunidad, ¿no? Y nos dábamos cuenta que manoseábamos mucha de la estrategia internacional, principalmente en el modelo de 4 partes. Y ese modelo de 4 partes en pagos de tarjeta, a su vez, está muy anclado en sistemas bancarios y veíamos ahí las ineficiencias de ambos sistemas, ¿no? Y veníamos una ola de cambio que se venía y ahí realmente queríamos involucrarnos más de cerca en participar en esa narrativa de desarrollo de fintech. Y aparte de eso, veíamos una fuerte necesidad para levantar capital y veíamos que, y todavía vemos hoy, que hay una falta de conocimiento en la parte de estrategia que va de la mano con la parte de inversión, y los grupos de inversión no tienen una visión estratégica, diría, tan pulcra como debería ser necesario. Vemos que hay una agenda de empujar las mayores valuaciones. Eso alimenta las ambiciones de los dueños de las fintechs. Por un lado, alimenta las ambiciones y las expectativas de una vez ya en bolsa de las compañías ya listadas. Entonces veíamos que había una disonancia entre la estrategia pura y las necesidades de inversión. Y sentíamos que nosotros podíamos entrar a ese ruedo. Un poco naif, la verdad. Si bien la parte de la estrategia creo que la masticamos de una manera bien, la parte de M&A estamos comenzando de cero, sin marca, sin muchísima experiencia. Y en los últimos 5 años eso se ha ido levantando. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde estamos parados? Estamos fuertemente en la parte de estrategia, ayudando a bancos, banderas, fintechs de varios tamaños, pero también ahora en la parte de M&A Services. De hecho, somos banco de inversión en Estados Unidos con las licencias y los requisitos ahí. Lo hacemos internacionalmente, no nada más en América Latina, donde tenemos equipo en México y en Sao Paulo. Estamos en Estados Unidos, en San Francisco y Nueva York. Estamos en Mumbai, estamos en Singapur, y justo hace unas semanas me alegra ya tener nuestras primeras partes del equipo en Dubai ya asentadas ahí. Entonces, bueno, esos son los servicios y lo que hacemos y qué hacemos. En cuanto a deal size y lo que vemos de necesidades de inversión, nuestra hipótesis en un principio fue poder ayudar al pequeño jugador, a la pequeña fintech que está en su serie A o en levantamiento de seed. Y nos encontramos con una disonancia que apenas 5 o 7 años ya en el camino estamos dándole vuelta para sanar. Y la disonancia es la siguiente, que es bastante lógica, pero en nuestra ignorancia en el momento no la veíamos, que era la fintech joven no tiene mucho espacio para pagar los fees de un M&A y levantamiento de capital, y tampoco tienen mucha
flexibilidad para, aunque lo necesitan y lo quieren, de poder pagar para asesoría estratégica. Entonces, veíamos que las manifestaciones de innovación y de fintech más interesantes y más jóvenes no conseguíamos llegar a acuerdos que, pues obviamente nosotros tenemos cuentas que pagar, ¿no? Y por el otro lado, lo que nos llegó era compañías ya grandes, corporativos establecidos, buscando hacer inversiones en inversiones de 250 para arriba, 250 millones de dólares para arriba. Y tuvimos mucho más éxito primero en esos deals, pero perdimos el contacto con el ecosistema en su etapa joven, ¿no? En esas series a las que queríamos llegar. Afortunadamente, un par de cosas han acontecido en los últimos 5 o 7 años. Una es gracias a tener una trayectoria buena en la parte de deals mayores y en la parte estratégica, nos ha permitido como empresa regresar a las fintechs y en algunos casos, invertir en ellas directamente y ser ahora aportadores de capital. 2, es estar participando en fondos de capital a la vez, como sea asesores o también como LPs o GPs en el capital. Y sentimos que en ese sentido hemos abierto el abanico de opciones, particularmente en América Latina, y ahora lo comenzamos a hacer en Asia, para fondeo en seed rounds y en serie A. Entonces, con eso estamos regresando a eso. La otra parte del modelo de negocio que hemos cambiado un poco es la consultoría a cambio de equity. Ya hemos conseguido llegar a un modelo ahí y creo que ahí hay muchos modelos ahí creo que a perseguir desde equity tal cual y simplemente asesoría y estar en board. Creo que es algo que también no se aprecia mucho del lado de las fintechs. Creo que ofrecer posiciones de board o algo es muy útil para los consultores, para los inversionistas, y no necesariamente tiene que ser algo pagado. A veces el tema de conocimiento y apertura en el mercado, que la gente te vea, que estás participando en la comunidad, esa relación simbiótica funciona muy bien. Y eso nos ha permitido. No, perdóname la interrupción, es ese dinero inteligente que normalmente se menciona, ¿no? Sí, y un punto de dolor para una empresa como nosotros es siempre darte a conocer, ¿no? Y poder decir que estás apoyando a alguna fintech en particular como asesor o como parte del consejo es muy valioso. Entonces diría, esa relación simbiótica para las fintechs, no dejen de ver eso y pensar que ustedes tienen algo que ofrecer que no necesariamente sea capital, ¿no? Y por último, eso nos llevó a lanzar lo que ahora ya va a ser una serie internacional de reportes fintech, que creo que nos va a llevar a la parte hacia dónde va el mercado y qué estamos haciendo y qué vemos, ¿no? Lo hicimos en gran parte por frustración de no encontrar la información que necesitábamos. Veíamos fuentes muy buenas, mapas muy buenos, por lo menos en su primera generación de fintechs y cuántas fintechs hay en México y en Brasil. Pero al momento de comenzar a seguir esos mapas y tocar en la puerta de esas fintechs, nos encontrábamos muchas cosas. La primera es que muchas de las compañías que estaban ahí no necesariamente eran fintechs o se están manchando de la definición muy atractiva de fintech. 2, veíamos una tasa muy alta de aparente mortalidad también, lo que nos sorprende. Y tercero, era sacar quién es una fintech local de la internacional. Y tanto lo estábamos haciendo particularmente para América Latina que decimos, mejor hagamos nuestro mapa y seamos, no voy a decir más pulcro, pero más estrictos en las definiciones que nosotros vamos a usar.
y pensábamos que esto podría ser una herramienta muy útil al mercado y lo hemos visto. Creo que desde que se lanzó este estudio en su primera generación, que apenas eran 5 países y no eran todas las categorías de fintech, hemos tenido más de 4,000 usuarios ahora entrando a ese reporte y esa base de datos. Estamos por lanzar este año la segunda fase o el segundo reporte de América Latina. Tenemos algunos números muy interesantes ahí que puedo compartir con ustedes. Y creo que ese reporte ha dado otra plataforma de dialogar con ese ecosistema en su primera generación. Entonces, lo que va todo esto es que comenzamos pensando que podríamos ser parte de la parte más innovadora y ágil. Nos encontramos que nosotros no teníamos la estructura para ello. Sí teníamos la estructura para darle agilidad a jugadores mayores. Y de ahí hemos conseguido regresar un poco a los orígenes que queríamos, que es estar más de cerca con la comunidad fintech joven en sus Qué primeras etapas. interesante, Jan. Déjame hacerte esta pregunta. ¿En dónde ves tal vez mayor interés? ¿Por el lado del buy side? A lo mejor instituciones financieras tradicionales o yo le llamaría incumbentes, ¿no? Que quieren adquirir alguna empresa, un startup fintech. ¿O ves más interés por el lado del sell side, de estas rondas de levantamiento de capital de fintechs pequeñas y medianas, ¿no? En sus primeras series, pero que tal vez los grandes integrantes del sistema financiero todavía las ven pequeñas. ¿Cómo ven ustedes en general el apetito por inversiones en esta geografía, ¿no? En Latinoamérica sobre Sí. todo. Hay unos matices interesantes y el primer sabor creo que colocar de lado y decir que se maneja diferente de cierta manera con capital al resto de la región es Brasil. En Brasil vemos los fondos locales, el capital local, muy ansioso de colocar apuestas en el sector fintech. Y eso ha despertado mucha innovación, muchos emprendedores saliendo y levantando rondas de seed y serie A muy interesantes. Justo esta semana estaba viendo algunas series A de 10 millones de dólares, que digo, es muchísimo dinero para América Latina, inclusive para Brasil, y Angel y Seed Fundings de hasta $1 millón en los últimos 18 meses. Vi 9 de esos casos esta semana. Viendo los números del reporte, no que acontecieron esta semana. Entonces, en ese sentido vemos que el mercado creo que está colocándose y pidiendo capital en Brasil mucho más que en otros países. En México estamos viendo una dinámica diferente. Primero, está muy cerca de Estados Unidos, está muy competido el mercado. México acaba siendo uno de los primeros mercados de expansión internacional para las fintechs norteamericanas cuando se quieren tropicalizar. Y eso ha hecho, por un lado, que hay mucho más buy-side, demanda buy-side por grupos, tanto fintechs como ya corporativos norteamericanos queriendo agilizar o entrar en el mercado mexicano, pero a la vez ha limitado, creo que la capacidad de levantar fondos para las fintechs muy jóvenes mexicanas. Y apenas este último año es que vemos que hay unos levantamientos de capital importantes con compañías como son Clip, como son Bitso, que comienzan a colocar el estandarte de la fintech mexicana en el mapa como jugadores serios. Y, y eso ahora está comenzando a despertar este interés más y más de invertir y de comprar por el buy side, es lo que vemos. En Colombia tenemos un sabor un poco de todo. Colombia hay mucha oportunidad, el regulador está permitiendo muchas cosas, está causando un frenesí interesantísimo. Entonces vemos una combinación de las circunstancias que vemos en Brasil y las circunstancias que vemos aquí en México. Y el resto de la región bastante explorativo. Argentina tiene muchas limitaciones, entonces es más difícil hablar de las inversiones ahí en Argentina y se desprenden muchas veces de movimientos estructurales en el mercado, igual que Chile. Entonces, la apertura del switch, la reventa de Prisma, de Transbank en Chile, etc. Entonces, ahí
Estos movimientos a su vez abren espacios en el ecosistema fintech y es por ahí que vemos esos movimientos. Y Perú se está ahorita en sus fases tempranas y abriéndose, y el resto de la región vemos mucha oposición de la vieja guardia de los bancos sobre el regulador y el peso, y está dificultando mucho la inversión para las fintechs de todos tamaños en el resto de la región. Ok, qué interesante, Jan, lo que nos comentas. ¿Cómo es que ha estado evolucionando? Ya lo tocabas un poquito más. ¿Cómo ha estado evolucionando la legislación o las leyes que regulan este ecosistema fintech en los distintos países? Ya no sé si a veces es bueno contar con una ley o a veces nos complica la vida a los emprendedores. En tu opinión, ¿cómo ves ese panorama y ese avance? Creo que en general la regulación puede ser muy buena y tomo los ejemplos de Brasil y ahora de Colombia, de donde un regulador ha buscado y ha conseguido balancear dos cosas. Una es la apertura de su ecosistema de incumbentes, de la vieja guardia, y por otro lado, mantener un equilibrio paulatino de los modelos económicos para que tengan espacio para transicionarse. En México creo que tuvimos esas buenas intenciones, pero tenemos no solo del regulador actual, pero del regulador anterior y bajo el gobierno y los gobiernos anteriores, una falta de conocimiento de servicios financieros a profundidad. Realmente no lo entienden. Es mi opinión. Y sé que se me puede castigar mucho por eso, pero lo digo tal cual. Y eso ha llevado, reforzado con un sistema y un pensamiento legal muy de procedimiento y estructura civil, de encajonar las cosas, ¿no? De darles una definición muy estricta. Y la mera esencia de fintech no se presta a ello. Entonces, las definiciones que tenemos para la regulación en México se me hacen ya un poco anticuadas, se me hacen que no ven suficientes casos de uso. Protegen demasiado la vieja guardia en algunos sectores, no da visibilidad suficiente en otros sectores. Entonces, creo que en México realmente estamos en un déficit de liderazgo regulatorio que ojalá se mejore. Y no veo un interés por la banca en cambiar esa situación. Y realmente deja en un campo disminuido a las fintechs y nos cuesta mucho trabajo cambiar esa situación. Lo bueno es que creo que la necesidad de fintech es cada vez más evidente en el país, de inclusión financiera, agilidad y eficiencia en el sistema de pagos. Y esos temas están despertando el apetito regulatorio y más que nada están trayendo capital que dice, ahora sí comenzó a hacerle, colocarle un poco más de presión al regulador. Entonces no sé si eso conteste, pero rápidamente Sí, claro que es mi sí, opinión. Jan. Tu panorama es muy importante porque están ustedes involucrados en el día a día. Otra de las preguntas obligadas que te queremos hacer, aprovechando que estamos platicando contigo, es ¿cómo ha transitado este distanciamiento social o esta pandemia la industria fintech en Latinoamérica? Por ahí hemos escuchado que en algunos casos se han beneficiado. No sé si haya habido algunos perjudicados en este proceso. También el apetito de los inversionistas se ha visto aumentado o disminuido. ¿Qué nos puedes comentar en ese tema? El año pasado tuvimos un año récord en inversiones en América Latina. Eso, o sea, creo que, si mal no recuerdo, tenemos casi más de una duplicación y es el mejor año en la historia de América Latina. Nos coloca al 5 o 7% de las inversiones internacionales para el año pasado. Entonces, puesto en perspectiva, todavía somos pequeños en cuanto a atraer capital y lo que se está haciendo en el sector fintech, pero vamos mucho mejor. Y dentro de eso creo que se abre una historia más polarizante y en algunos casos preocupante y en otros casos de oportunidad. Y es lo siguiente. Los pagos digitales crecieron muchísimo, eso lo sabemos. La compra de comercio electrónico obligó pagos contactless, pagos en línea y
toda empresa fintech y de incumbentes que estuviese ya con soluciones para aprovechar esa tendencia, le ha ido muy bien. Han surgido, gracias a ese crecimiento, bueno, para dar ejemplos, tenemos agregadores que han crecido muy bien en ese sistema, el tema de Banking as a Service, temas de seguridad y verificación para pagos, ha ido muy bien. Pagos alternativos, como es el caso de Pix, pero no lo vemos con Cody en México, le ha ido muy bien. Sustitución de efectivo, todas esas soluciones han ido muy bien. Hemos tenido también un crecimiento de la banca digital en general. Hablo de eso por separado, pero hemos visto un crecimiento. Y hemos visto que estas estructuras de pago online han traído con ello descubiertas de puntos de dolor muy nuevos. Necesidades de estructuras ágiles de tener una empresa, por ejemplo, de pagos y de remesas y tenerla en varias geografías para hacer la reconciliación de pagos. Entonces, hemos visto que las fintechs que tienen esa capacidad o ya esa huella internacional y la visión de tener ya varios tipos de estructura de fintech bajo ellos, tanto como modelo operativo como modelo mercantil jurídico, les ha ido muy bien y han traído mucha inversión. Sin embargo, fue un año en que también hubo mucha merma y justo los números que vemos de Brasil indican que por primera vez vamos a tener una caída en el número de fintechs en el mercado. Sé que lo que estoy diciendo es un poco controversial porque se siguen viendo números de crecimiento en fintech y lo que está pasando es que la definición de fintech cada vez es un poquito más nebulosa y hay mucho interés de decir ahora es property tech, es insurance tech y de esta manera estamos solapando o subsidiando, mejor dicho, el crecimiento de esos números. Pero si tomásemos las categorías core, que son unas 20, 30 a lo mucho, vemos que Brasil ahora entra en una fase de merma. Muchas quiebras. De hecho, vimos que hemos identificado casi 1000 empresas que han surgido en el mapa en los últimos 5 años y de ellas tenemos una mortalidad de cerca del 40%. Y una consolidación, o sea, compra entre ellas entre un 6 y un 8%. Entonces, eso hace sentido. En cualquier industria tener una merma de la mitad hace sentido, pero al ver eso y ver que hacen falta no están surgiendo tantas empresas en Brasil, pensamos nosotros y que Brasil está un poco más en la delantera que otros países, que estamos entrando en una fase de consolidación y esa consolidación favorece a los jugadores ya establecidos que han podido beneficiarse de este cambio en hábitos de los últimos 18 meses y que a los demás y a los pequeños que no pudieron alimentarse de eso, vamos a tener momentos difíciles. Entonces, eso es lo que vemos un poco como tendencia, una consolidación que favorece a los jugadores ya establecidos y que va a ser más difícil para los jugadores nuevos entrar, al menos que estén en algunos nichos que se han descubierto donde hay esta necesidad para nueva innovación y soluciones fintech. Oye, Jan, y en cuanto a los bancos grandes, a los bancos que conocemos desde hace muchos años, ¿ustedes qué observan? ¿Una transformación digital completa o a lo mejor un énfasis en sacar algunas marcas o algunas, como que algún modelo digital, alguna subsidiaria que entre a este segmento de millennials, que tal vez está ya demasiado desgastado ese término? ¿O ven mucho apetito por asociarse o por comprar fintechs para complementar su oferta de servicios? Sí, vemos un apetito primero en modernizar su core bancario y con ello de facto convertirse o tener una opción digital y ser un banco digital, ¿no? Entonces vemos ese movimiento le llamo el avatar de un banco tradicional. Creemos que porque tienen simplemente el parque, los recursos, la experiencia, los bancos grandes que deciden ir en esa dirección, en general van a ser exitosos. Y hemos visto
que en sus tasas de actividad con clientes digitales sube como de un promedio del 50% como a un 65%. Entonces vemos una mejora para esos bancos ahí. Entonces vemos un grupo de bancos ahí. Otro grupo de bancos vemos que está queriendo innovar, pero no tienen los recursos para renovar su core bancario. Y eso lo saca de la jugada, los limita muchísimo. Y dentro de eso también diría que todavía prevalece en ambos esos pelotones de banco una mentalidad todavía anticuada. Es decir, es un modelo de control y mando en donde yo me estoy beneficiando, yo quiero ser el mayor jugador, yo juego todo para mí mismo y no está abrazando modelos de banking as a service, fintech as a service y modelos de cooperación, competencia, el co-opetition del inglés, ¿no? Entonces, ahí es donde no vemos un cambio de chip en general y por ello no vemos que realmente hay un interés legítimo en bancarizar la base de la pirámide. Es más bien, me quiero adueñar de market share entre los que ya somos bancarizados, que son 30-40% de la población y somos los más afluentes, ¿no? Oye, qué importante lo que mencionas. Y por último, ¿qué es lo que se vendría para este 2022 en adelante? ¿Y en dónde Core Fusion quiere estar ubicado? ¿En dónde les gustaría participar en esta evolución hacia futuro? Pues definitivamente nos interesa mucho poder ayudar con temas de levantamiento de capital para compañías que están en su serie A en particular. Y tenemos la herramienta para eso. Para las que están en seed, tenemos la capacidad de dirigirlos a los fondos que hemos estado apoyando y en serie A, en buscar ese capital tanto localmente como internacionalmente y en algunos casos tal vez inclusive hacer la inversión directamente nosotros también. Entonces nos gustaría jugar mucho más en esta parte del ecosistema. Y nos gustaría ver un interés por parte de los jugadores locales, particularmente la banca en la región, de tomarse el tema de estrategia más seriamente y no solo porque a nosotros nos convendría por un aumento de nuestros servicios, pero de realmente entender que se tiene que hacer el cambio de chip ahí. Y por último, lo que estamos haciendo es justamente este mapeo y estas herramientas de fintech y el reporte lleva a querer lanzar productos ahora de inteligencia al mercado, de no solo un mapa y una base de datos, pero de realmente dar una herramienta de análisis para las fintechs y para la comunidad de inversión. Y esperamos estar más en boca de la comunidad con esos productos y servicios. Pues muchísimas gracias, Jan. Solamente nos resta desearte que sigan los éxitos. Enhorabuena y muchísimas felicidades por todo el crecimiento que han tenido y sobre todo por este análisis que han estado actualizando y que es de muchísima utilidad para la industria fintech y la industria financiera en general, ¿no? Sí, pues muchas gracias por invitarnos a colaborar y con gusto. Cualquier cosa que podamos apoyar, solo falta avisar. Pues muchas Perfecto. gracias, mi estimado Jan. Un abrazote y seguimos en contacto. Perfecto. Que estén bien. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Saludos a Adiós. todos. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.